También se agradece a ONU Mujeres y a todos ustedes por estar aquí presentes. Continuando con la presentación y con la sesión del día de hoy, ahora sí vamos a presentar a los dos ponentes. Tenemos a Jordi Sebastià Talavera y a Francesca Sopi. Ellos nos van a estar acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Y el tema del día de hoy es ¿qué significa igualdad de género y por qué es importante en mi comunidad? Nos enmarcaremos en los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que ahora continuamos con lo siguiente. Vamos a presentar a Jordi Sebastià. Jordi Sebastià ha colaborado, bueno, Jordi Sebastià es de Valencia, España. Y ha trabajado como periodista desde 1989. Se ha especializado en periodismo social, especialmente en periodismo, especialmente sobre la situación de la mujer en el tercer mundo. Y desde el año 2000 trabajó como freelance enviando reportajes desde más de 20 países. Ha colaborado con diversas ONGs en Nicaragua, Guatemala, Brasil, Congo, Mozambique, Etiopía e India. Ha sido galardonado con los premios de periodismo Laia González por un trabajo sobre los meninos de Rua en Brasil y Ramón Barniels por un reportaje sobre la corrupción urbanística en Valencia. Su experiencia política comienza en 1995 cuando empieza a militar en el nacionalismo progresista y ecologista. Ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional del Bloc Nacionalista de Valencia y concejal de su pueblo, Burjasot, entre el 2003 y el 2011. En 2011 fue elegido alcalde de Burjasot por la Coalició Compromís y desde el 2014 diputado del Parlamento Europeo por Primavera Europea. Le damos una fuerte bienvenida y le agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy acompañándonos en esta tercera sesión. Te damos el pase, Jordi. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Rosario, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este webinar. Disculpas por todos los problemas y mi poca predisposición con estas cuestiones técnicas, pero bueno, finalmente veo que estamos todos conectados y que esto puede funcionar. Como se ha visto en el currículum, yo he realizado bastantes reportajes sobre la situación de las mujeres en lugares muy diferentes del mundo. Y además, una cosa que no se menciona aquí, cuando fui alcalde del pueblo, para que la gente más o menos se sitúe, es un pueblo al lado de una ciudad importante, de la ciudad de Valencia, en el Mediterráneo, en el País Valenciano, en el Estado español. La ciudad de Valencia tiene casi 1 millón de habitantes y nosotros somos un pueblo pegado a la ciudad con casi 40.000 habitantes, de población bastante humilde, sobre todo clase trabajadora, ¿no? Entonces, cuando yo fui alcalde, me hice cargo del Departamento de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y, bueno, me di cuenta de que estábamos delante de una situación realmente muy grave, que la violencia contra las mujeres es algo terrible, espantoso y que es en estos momentos el principal problema de seguridad, ¿no?, que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en general en toda Europa, ¿no?, y yo creo que en todo el mundo. Luego, esto me ha llevado a continuar trabajando en esa línea y en el Parlamento Europeo soy miembro de la Comisión de Mujeres e Igualdad y, por tanto, es un área en la que trabajo cotidianamente, ¿no? Yo, antes de empezar un poco el debate y dar paso a la siguiente ponente para leer su presentación, creo que la igualdad de género, sobre todo, y tenemos que tener eso muy claro, es importante porque garantiza la paz. Porque si no hay igualdad de género, si tenemos discriminación y tenemos siempre una parte de la sociedad, que son las mujeres, sometida a la otra, no vamos a tener paz, vamos a tener siempre esa violencia que no se denuncia muchas veces, pero que está ahí y que está causando mucho sufrimiento. Am I on mute? No, you can speak. I can speak. Okay. Continuamos con la presentación. Jordi,
Tú vas a poder responder y bueno, y las personas, los asistentes van a poder hacer sus preguntas y Jordi va a estar absorbiendo todas estas preguntas y estas dudas que ustedes tengan al finalizar la sesión, al finalizar las dos presentaciones que vamos a tener. Jordi, ¿deseas agregar algo más de repente para continuar con la sesión del día de hoy? Bueno, yo creo que a veces cuando nos enfrentamos al debate sobre la igualdad de género, tenemos que quitar toda una serie de prejuicios que tenemos acumulados, porque vivimos en una sociedad pues muy machista, hay que reconocerlo, donde los hombres han sido generalmente los que se han ocupado del espacio público, es decir, de la política, de la economía, de regir los destinos de la sociedad, mientras que las mujeres han quedado relegadas al espacio privado, ¿no? Bueno, cuando decimos igualdad, obviamente lo que queremos decir es igualdad de derechos. Naturalmente las mujeres tienen sus particularidades, los hombres las tenemos, quizá incluso algunas características no sean más inherentes, ¿no? El hombre puede, por su posición física, es más fuerte, la mujer es más resistente. Obviamente eso no lo vamos a arreglar con la cultura, pero sí que tenemos que saber que muchas veces esas diferencias de rol, del papel a efectuar en la sociedad, que pensamos que son naturales, no son naturales, son sencillamente construcciones sociales, construcciones culturales, ¿no? Porque la mujer tiene que ser más sumisa, más sensible y el hombre, por el contrario, tiene que ser más fuerte, más duro. Todo esto son cuestiones que hemos ido construyendo en sociedad y que han generado al final unas desigualdades importantes. Esas desigualdades crean tensión en la sociedad, crean malestar y crean sufrimiento. Yo, en estos momentos, en el Parlamento Europeo, estamos trabajando una opinión desde la Comisión de Mujeres e Igualdad sobre el estado de los derechos humanos en la Unión Europea. Y entonces yo he señalado una serie de cuestiones, ahora los colegas de los diferentes grupos podrán presentar sus enmiendas, sus propuestas de mejora, y hay cosas bueno, que claman al cielo, ¿no? Sabemos que las mujeres cobran menos en la Unión Europea, alrededor de un 15-17% menos que los hombres por hacer los mismos trabajos. Sabemos que las mujeres son víctimas de lo que he comentado antes, para mí es el principal problema, ¿no? La cuestión de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Sabemos que las mujeres tienen muy complicado ascender en su carrera profesional, aquello que se llama el glass ceiling, el techo de cristal, ¿no? De repente no se sabe por qué, pero las mujeres tienen que abandonar su carrera profesional. Sabemos que las mujeres en el campo, por ejemplo, en las zonas rurales, y estoy hablando de Europa, pero yo creo que esto es extendible a otros lugares del globo, ¿no? Tienen muchas dificultades para tener propiedades, las propiedades de las granjas, de los campos, siempre están en manos masculinas. Sabemos que las mujeres realizan la mayor parte de ese trabajo que se llama trabajo informal, que no está declarado, que no está reconocido y por tanto a la hora de recibir sus pensiones o sus protecciones sociales lo tienen mucho más difícil que los hombres. Eso genera infelicidad, eso genera frustración, eso genera unas sociedades que no son, desde mi punto de vista, unas sociedades saludables y por supuesto nada sostenibles, ¿no? Se refería antes Rosario a la cuestión de los objetivos del milenio y los objetivos de la sostenibilidad. Sostenibilidad no es solo ambiental, es también social. No podemos vivir en una sociedad donde permanentemente una parte de ella, y prácticamente mayoritaria, las mujeres, está constantemente marginada, situada en un segundo plano, ¿no? Por tanto, luchar por la igualdad es luchar por todos, es luchar por la comunidad, es luchar por la felicidad de todos, es luchar por una mejor sociedad más digna, una mejor sociedad donde las cosas no se vivan como una división entre aquellos que tienen un papel más elevado y otras que están en un papel más sometido, ¿no? Yo creo, por tanto, que eso se nota en cualquier comunidad, por pequeña que sea, el trabajo, la posibilidad de empoderar a las mujeres. Me gusta el Power Women, ¿no? El eslogan de la campaña principal, a que las mujeres tengan poder, tengan capacidad, se emancipen, contribuyan a la mejora de la sociedad, ¿no? Y si creemos que algo hay de esto, ¿no? En que hay unos valores que probablemente sí sean femeninos, por el hecho de que las mujeres son madres y tengan esa capacidad más de cuidar, incluso por encima de sus fuerzas a los demás. Yo creo que es bueno que esos valores se incorporen a la política, que esos valores se incorporen a la sociedad en general, ¿no? Que se feminice también esta sociedad que está demasiado masculinizada, ¿no? Demasiado marcada
por esos valores en principio masculinos de fuerza, poder, agresividad, ¿no? Así que, bueno, esta sería un poco mi primera explicación y luego si tenemos más tiempo, espero que sí, podremos hacer un poco más de debate y de charla, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias por esta experiencia. Es la primera vez que hago un webinar y estoy muy contento de ver que funciona y de ver que además este tema se trata porque es absolutamente fundamental. No habrá humanidad feliz, no hay la revolución, digamos, pendiente es sin duda, para mí, la más importante es situar a las mujeres en ese plano de igualdad que no tienen, desgraciadamente. Ay, muchas gracias, Jordi, por tus palabras y por compartir todo el conocimiento que tienes con nosotros y por hacer advocacy y para promover el empoderamiento de las mujeres desde el espacio de la Unión Europea y ahora ya más enfocado a la región de Latinoamérica y el Caribe. De hecho, sí, va a haber un tiempo para las preguntas y respuestas, como les comentaba antes, va a ser al final de la sesión. Así que yo invito a todos los participantes de que si ustedes tienen algunas preguntas que quieran realizar, quieran de repente iniciar, podamos iniciar este debate para contrastar nuestros puntos de vista, lo puedan hacer al final de la sesión. Para que Jordi pueda responder. Ahora pasamos a presentar a la siguiente ponente del día de hoy. Tenemos a Francesca Soppi. Ella es de Roma, de Italia. Se ha especializado en diplomacia y derecho internacional. En la Academia Diplomática de Londres. Ha colaborado con diversas ONGs en África, Asia del Sur y América Latina y tiene experiencia en el sector público y privado en el desarrollo internacional, derechos de las mujeres y de género, el trabajo sexual, acceso a la justicia, el de las poblaciones indígenas, la migración y los derechos humanos. Su experiencia con ONU Mujeres comienza en el 2014 en el equipo de acceso a la justicia y constituciones. Le damos una fuerte bienvenida, una calurosa bienvenida a Francesca y le agradecemos el día de hoy por estar con todos nosotros y colaborar con esta iniciativa de Empower Women de ONU Mujeres. Bienvenida. Hola Rosario, hola Diana y muchísimas gracias por invitarme a este webinar. Entonces, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas, presenta una oportunidad sin precedentes para que los países y los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de las personas en todas partes. Son 17 objetivos para transformar nuestro mundo, donde el objetivo 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ONU Mujeres, que es la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se ocupa de todos los aspectos del objetivo 5 y incluyendo el objetivo 5.5, que es velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Y ONU Mujeres utiliza varios instrumentos como el Global Gender Equality Constitutional Database. El Global Gender Equality Constitutional Database es un repositorio de las disposiciones relacionadas con la igualdad de género, extraída desde 195 constituciones de todo el mundo. Los países se organizan en función de 5 regiones geográficas, como África, América, Asia, Europa y Oceanía, y son el reflejo de los Estados miembros y de los territorios de las Naciones Unidas. Es la primera base de datos que presenta específicamente disposiciones constitucionales a través de una perspectiva de género y las provisiones se agrupan en 24 categorías y 19 subcategorías.
Y hasta la fecha, la base de datos refleja 75 diferentes idiomas nacionales definidos por diferentes constituciones. La estructura de la base de datos comprende una búsqueda avanzada y pues el índice de páginas de los países y la página de los países. También aquí puede ver que está el Chile. Y los usuarios potenciales son los defensores de género, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de revisión constitucional, por el aprendizaje sur-sur y norte-sur de la experiencia comparativa sobre cuestiones de géneros durante la elaboración de las constituciones en todo el mundo. Pues los tribunales constitucionales y otros órganos judiciales para avanzar la igualdad de género y la jurisprudencia constitucional. Los órganos de derechos humanos nacionales independientes para controlar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos dentro de un Estado. Y pues los ministerios de la justicia y comisiones de reforma legislativa para la identificación de posibles áreas de reforma de la ley, los organismos mundiales y tratados de derechos humanos regionales para monitorizar el cumplimiento constitucional nacional con los tratados internacionales, los litigantes en el interés público para preparar los argumentos jurídicos y los amicus briefs, y los educadores cívicos para educar al público sobre las dimensiones de género de sus respectivas constituciones nacionales, las instituciones académicas para la enseñanza, incluyendo simulacros de juicios y la investigación y el aprendizaje. ONU Mujeres trabaja muchísimo con el mundo académico, como con la Universidad de Chicago, la Universidad de Columbia, la Universidad de Milán en Italia, la Universidad de Pensilvania y también muchísimas otras universidades como en India, en China y también en América Latina, en Chile y México. El Global Gender Equality Constitutional Database es un instrumento analítico y puede hacer muchísima búsqueda, como por ejemplo aquí podemos ver que 171 países en el mundo tienen leyes de protección de los derechos laborales y por América Latina 142 países tienen leyes de protección de los derechos laborales. Y también aquí podemos ver que en el mundo están 192 países y continuando y siguiendo en el otro slide. Okay. Aquí podemos ver que 192 países en el mundo tienen leyes de igualdad y no discriminación y en América Latina 62 países tienen leyes de igualdad y no discriminación. Entonces, sí, el Global Gender Equality Database es un instrumento que ONU Mujeres utiliza por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y si quiere contactarnos, aquí está el indirizzo y también mi correo electrónico. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesca, por compartir este conocimiento acerca de estos instrumentos normativos que existen en todos, bueno, en algunos países que de alguna manera le dan un soporte al trabajo que se viene realizando por la igualdad de género desde cada estado o gobierno. Invitamos a los participantes a poder realizar sus preguntas y también yo creo que ya vamos a iniciar con la tercera parte de este seminario, que
es la de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, dicen, nos han enseñado a pensar que una mujer es muy femenina si es coqueta. Si nuestra debilidad, si muestra debilidad a un hombre, si pide ayuda, el hombre es muy hombre, y si es dominante, impositivo y hasta malcriado. Las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada distribución de papeles sociales que constituyen el género, pero no es un hecho biológico, sino un hecho social, y como tal puede y debe ser transformado. Agradecemos este comentario y esta pregunta a Rosa Mercedes Vázquez Rojas. Y bueno, los invitamos a ambos panelistas a poder responder o de repente comentar o tener una adición a este comentario de Rosa Mercedes. Rosario, mira, yo quisiera aprovechar porque, bueno, creo que es un comentario muy oportuno. Y en efecto tenemos que pensar constantemente que muchos de esos papeles, de esos roles que jugamos unos y otros, no vienen dados por la naturaleza, sino que, como comentaba muy bien la persona que ha lanzado ese comentario, son construcciones sociales. Yo creo que para tener una visión un poco más global de todo esto nos ayuda mucho la antropología. Yo recuerdo que hice mis estudios hace tiempo de antropología, un poquito solo, y era muy curioso ver cómo en determinadas tribus del mundo, ¿no? De África, de Asia, los papeles se invierten. Entonces, por ejemplo, en el mundo latino, y nosotros estamos aquí en Europa, pero tenemos naturalmente también esas raíces con Latinoamérica y con Caribe, las mujeres son curiosas y son entrometidas y son cotillas, ¿no? Eso es un estigma que tienen, ¿no? Mientras que en muchos lugares, por ejemplo, en países musulmanes o en algunas tribus africanas es todo lo contrario, es el hombre el que es curioso, entrometido, el que quiere saber de los demás, ¿no? Cuando en realidad todos somos curiosos, cada uno en su grado diferente, no un género lo es más que otro, pero hemos atribuido ese papel, ¿no? Del mismo modo, el atribuir a la mujer ese papel de ser coqueta, de estar constantemente preocupada por gustar al otro, por gustar al hombre, etcétera, etcétera, no deja de ser una manipulación social, con una cierta base. A todos nos gusta estar bien, gustar a los otros, también a los hombres, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pero que llega a convertirse en una imposición para las mujeres. Por tanto, debemos reflexionar siempre cuando hagamos determinadas cosas, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué la mujer tiene que asumir este papel? ¿O por qué cuando estamos hablando de lo que queríamos denunciar aquí, ¿no? De casos de discriminación? ¿Por qué la mujer tiene que cobrar ese 17% menos en Europa? Son los datos europeos, que un hombre por hacer el mismo trabajo. Es que no es igual de eficiente. Todos nos damos cuenta cuando la mujer se va incorporando a zonas de trabajo que no eran las suyas, en principio, por ejemplo, la sanidad, la educación, etcétera, nos damos cuenta que su grado de desarrollo es exactamente el mismo que el hombre y en algunas ocasiones mayor, ¿no? Y que puede ejercer esos trabajos perfectamente. Por tanto, me parece muy oportuno el comentario y es algo que deberíamos recordar constantemente. Cuestionarnos, preguntarnos, ¿realmente asumo este papel masculino o femenino porque la sociedad lo ha construido así o porque lo acepto voluntariamente o qué hay de discriminación o no? Y esa reflexión nuestra, si podemos compartirla, si podemos trabajar en grupos, etcétera, es el primer paso para poder cambiar la situación actual. Muchas gracias, Jordi. Francesca, ¿tú tienes alguna adición para esta pregunta? Francesca. ¿Sí? Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es en realidad muy concreta. Es de Linda Patiño y ella nos dice, para ambos panelistas, ¿por qué es importante la igualdad de género en mi comunidad?
Empezamos con Jordi. Bueno, creo que lo hemos comentado, ¿no? Habría que saber un poco desde dónde nos escribe Linda. ¿Podemos saberlo? Déjame ver de dónde viene Linda. No tenemos aquí esa información. En cualquier caso, aquí nos manda un mensaje. Ella es de Colombia. Es de Colombia. Bueno, yo he estado en Colombia, he estado trabajando en alguna zona de Colombia, ¿no? En San José de Apartadó, en concreto. Así que un abrazo para toda la gente de Colombia. Y sabéis que tenemos mucha gente de Colombia viviendo aquí en Europa, ¿no? Sobre todo en España, por cuestiones lingüísticas y porque han tenido que venir para acá, ¿no? Un segundo que estoy aquí conectando, que nos quedábamos sin energía. Yo creo que para Linda, como para en general, para todos aquellos que participen hoy y que nos estén escuchando en el webinar, para cualquier comunidad es importante la igualdad de género, porque si no tenemos esa igualdad bien construida, estamos hablando de discriminación, estamos hablando de que siempre, aunque parezca que no exista, aunque esté, digamos, oculta por las construcciones sociales, aunque no se denuncie, aunque parezca una cosa secundaria, eso erosiona la cohesión de la comunidad, eso erosiona el bienestar de la comunidad y al final hace que la gente no sea realmente tan feliz como podría serlo. En ese sentido, cualquier comunidad tiene que reconocer cuáles son sus defectos e intentar mejorar en común. Y nosotros, bueno, obviamente Latinoamérica, por la herencia hispánica, nosotros estamos ahí, así que no podemos dar lecciones a nadie, es una cultura en general, una sociedad muy machista, donde el papel del hombre ha sido preponderante y donde la mujer ha sido relegada, como he dicho antes, de esos espacios de poder, de esos espacios públicos, ¿no? Asumimos eso como una costumbre, como algo que incluso algunos nos dicen que es natural, pero que no lo es. Y entonces se va alargando un descontento por parte de las mujeres, aunque algunas asuman ese papel y no quieran protestar y crean que eso es lo normal, pero es obvio que no lo es. Y por tanto, la igualdad de género es fundamental para que las comunidades se desarrollen plenamente, para que las sociedades sean más sanas, más saludables y para que las relaciones entre unos y otros sean mucho mejores, más francas y más generosas. Yo creo, por tanto, que tenemos que incidir en esto, ¿no? Y vuelvo a decir lo que he comentado antes, la revolución, entre comillas, pacífica, tranquila, pero que puede cambiar realmente este planeta, es la incorporación de las mujeres a ese grado de igualdad que todavía no tienen. Y básicamente lo que se busca es una sociedad de mayor bienestar, de relaciones más tranquilas, de menos violencia. He hablado antes de la violencia de género. La violencia de género, la violencia machista, se crea también por esta desigualdad, ¿no? Y es una de las principales causas de muertes. De hecho, yo estoy ahora en Valencia, en España, es la principal causa de muertes violentas. Y también en otros países de Europa y también en Latinoamérica, ¿no? Por tanto, solo por eso ya tenemos que luchar, estamos obligados a luchar por la igualdad de género. Muchas gracias Jordi por responder a esta pregunta y decirnos por qué es importante la igualdad de género en las comunidades. Vamos a volver a leer la pregunta de repente para que Francesca nos pueda también dar sus opiniones acerca de este tema. Francesca, la pregunta es, ¿por qué es importante la igualdad de género en mi comunidad? Es una pregunta de Linda Patiño de Colombia. Vale, gracias. Y la igualdad de género es muy importante y una mujer trabaja por la igualdad de género. Y hoy es muy importante que la comunidad se desarrollen para eliminar la violencia de género y para ver como una justicia mejor y también trabajo mejor por las mujeres y los hombres y haber los mismos derechos también.
Entonces tenemos que desarrollar, que el desarrollo arriba en las comunidades. Ok. Ah, vamos a pasar, muchas gracias, Francisca por adicionar este comentario tan importante para en la respuesta a esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es de Nancy Yvette Adelino. Oh, perdón, de Thais Castro. Disculpa, Nancy, vamos a regresar contigo. De Thais Castro. ¿Qué puedo hacer para impulsar el empoderamiento de las mujeres en mi entorno? ¿Es necesario unirse a algún grupo? En mi país todos están muy politizados. Abrimos la mesa a Jordi para que pueda iniciar con la respuesta a esta pregunta de Thais Castro. Es una pregunta compleja, ¿no? Vamos a ver, es cierto que conviene naturalmente actuar en grupo. Uno puede adquirir diversas actitudes personales y comenzar obviamente a trabajar en su círculo en sus relaciones próximas, ¿no? A explicar la necesidad de esta igualdad de género, a ir haciendo pedagogía, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, a romper esas actitudes machistas, ¿no? A denunciar cuando hay bromas machistas, o cuando a las niñas ya se les empieza a educar en una determinada línea y a los niños con otra, unos determinados juguetes por aquí, unos determinados colores por aquí, otros por allá, ¿no? Nosotros podemos hacer ese trabajo personal, ¿eh? Pequeño, discreto, pero constante, ¿no? Decir, oye, no, ¿por qué si al niño le gusta jugar con las muñecas no le vas a dejar? ¿Por qué si a la niña le gusta jugar con el caballo de cartón no le vas a dejar? ¿No? Ir poniendo en duda ese tipo de actitudes que parecen inocentes pero que van creando esa discriminación, ¿no? Pero sí, obviamente es importante que las mujeres se agrupen, y no solo las mujeres, ¿no? Yo, la verdad es que es una situación un poco triste. Como he comentado antes, estoy en la Comisión de Mujeres e Igualdad del Parlamento Europeo. Somos unos 35 miembros, creo, y solo 2 somos hombres, ¿no? Como si esto a nosotros no nos incumbiera. Insisto, si luchamos por la igualdad es para la felicidad de todos, no solo de las mujeres, ¿no? Yo creo que los hombres también sufrimos esta discriminación, no de la forma más violenta, ¿no? No con la violencia y no con estar lejos del poder, pero sí siendo marginados en cuestiones tan maravillosas como es el cuidado de nuestros hijos o poder estar más tiempo con la familia, ¿no? Pensamos que hay otro tipo de actitudes que son más importantes y que al final nos privan de esos momentos tan especiales, ¿no? Yo aconsejaría obviamente a la persona que nos ha escrito ahora, que obviamente formara un grupo, ¿no? Y que intentara trabajar y buscar, pues eso, entre las mujeres de su comunidad próxima, aquellas que tuvieran alguna inquietud en este tipo. Obviamente que buscar asesoría, y creo que aquí tenemos la suerte de contar con ONU Mujeres y esos contactos que nos pueden dar mucha ayuda, ¿no? Y con Empower Women. Y a partir de ahí ir trabajando. Es cierto que muchas veces las asociaciones de mujeres están vinculadas a algún partido político o forman parte de alguna estructura y a veces pueden ser utilizadas, ¿no? Por las estructuras políticas. En ese caso, si no queremos jugar a esa parte del juego, obviamente hacer algún grupo pequeño y bueno, ir creciendo poco a poco y trabajando con independencia, ¿no? Yo creo que es un error considerar que la lucha por la igualdad de género es de izquierdas o de derechas o de centro o ecologista. Yo creo que es una cuestión humana, ¿no? Y por tanto deberíamos incorporarla a todas las facciones políticas, ¿no? No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil trabajar porque insisto que estamos luchando contra una tradición y contra unas estructuras muy rígidas y que están mucho tiempo ahí instaladas, ¿no? Pero yo aconsejaría eso, montar un pequeño grupo y luego trabajar también en unos niveles, pues primero locales y luego un poco más ambiciosos, ¿no? Contactar con las autoridades, a buscar un poco cuál es la legislación que ampara, empezar a hacer alguna demostración, alguna actividad, pues por el Día de la Mujer y luego ese tipo de cosas, protestar cuando haya algún asesinato de alguna mujer o alguna situación de violencia y hacer pues una protesta pacífica, una concentración, etcétera, etcétera. ¿No? Son cosas que van concienciando y que van creando ese movimiento que es el que necesitamos. Ok, muchísimas gracias, Jordi. Y le damos paso a Francesca para sus adiciones a esta pregunta. Francesca, ¿sí? ¿Lo tenemos aquí?
¿Sí? Sí. Creo que la cosa más importante es hacer un trabajo personal y la familia y la comunidad también. Y pues trabajar también con las organizaciones internacionales y de mujeres. Y si trabajamos con las organizaciones internacionales y locales también para eliminar la discriminación y luchar para la igualdad de género, es muy importante trabajar también con las comunidades y a nivel local. Creo que es la mejor cosa de hacer. Muchas gracias, Francesca. Vamos a ir a la siguiente pregunta de Jennifer, Pujay Sobrado. ¿Cómo construir una comunidad con igualdad de género? Es una pregunta muy importante. Rogamos a los dos panelistas, por favor, y poder mantener unas respuestas cortas a fin de poder responder todas las preguntas, porque tenemos participantes muy interesados y muchas preguntas aún por responder. Gracias. Le damos el pase a Jordi. Bueno, yo creo que el principal desafío es la educación. Para construir cualquier comunidad con un balance de género equilibrado, necesitamos cambiar en buena parte nuestras perspectivas actuales, y eso solo podemos hacerlo a un plazo medio y más largo con la educación. Educación en valores y educación dentro de los sistemas escolares, donde los niños y las niñas vayan aprendiendo que todos esos estándares que nos habíamos creado, que todas esas formas de clasificar a unos u otros no son más que construcciones y que hay que cambiarlas, y que la igualdad de género es un elemento totalmente fundamental para hacer las sociedades justas, ¿no? Empieza con nuestras actitudes personales, con esto que hemos comentado antes, con los grupos de trabajo, con la insistencia para cambiar las leyes, con la presión social, con nuestra actitud también hacia los niños, pero obviamente si queremos construir una comunidad de futuro con igualdad de género real, hay que trabajar mucho en la educación. Ok, le damos... Muchísimas gracias, Jordi. Le damos el pase a Francesca para que pueda hacer sus adiciones. Gracias, Francesca. Aquí estamos. ¿Sí? Repito la pregunta. La pregunta es, ¿cómo construir una comunidad con igualdad de género? Hola. Entonces, creo que yo también creo que la educación es muy importante para el balance de género equilibrado y creo que es muy importante trabajar con las comunidades y a nivel local también, como Jordi dice. Yeah. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Regresamos con Nancy Ivette Avelino Viera. ¿Qué medidas de educación se pueden implementar en la educación básica para promover la no discriminación sin caer en el radicalismo? Le damos el pase a Jordi para responder esta pregunta. Bueno, entiendo que cuando hablamos de radicalismo, lo que queremos decir es que no vayamos a un extremo donde la mujer asuma todos los papeles preponderantes y dejemos al hombre. Pero estamos muy lejos de eso, ¿eh? Por tanto, yo creo que no habría que tener miedo del radicalismo, ¿no? A veces, cuando se acusa a algunos determinados movimientos feministas, yo reivindico la palabra feminista y el feminismo, ¿no? El feminismo no es lo contrario del machismo, no tiene nada que ver. El feminismo es sencillamente la lucha por la igualdad, ¿no? Por conseguir que las mujeres estén en la sociedad en este grado de igualdad con los hombres, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que haya que tener miedo de radicalismos. ¿Qué hay que trabajar con los niños desde bien pequeños? Pues en primer lugar, no repetir los estándares, ¿no? No utilizar ese tipo de frases hechas, ese tipo de comportamientos que a veces utilizamos, ¿no? De que, por ejemplo, en las familias, cuando una vez se ha comido en familia, ¿quién retira la mesa y friega los platos? ¿Quién hace esto?
¿no? Tenemos que hacer que la familia entera lo haga, no solo la madre y las hijas. Eso ya es un punto que parece tonto, pequeño, ¿no? Pero que hace mucho. Pues lo mismo en las escuelas, ¿no? Cuando haya que hacer actividades de cualquier género, actividades físicas, pues que no lo hagan solo los chicos, naturalmente, ¿no? Que lo hagan los chicos y las chicas, que se trabaje juntos, que los grupos no puedan tener solo chicos o solo chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Promover actividades que sean adecuadas para ambos. Yo vengo de Valencia, hay una cosa, pues si alguien quiere mirarlo, hay un deporte que se ha creado aquí que se llama Colpball, C-O-L-P-B-A-L-L, ¿no? Colpball, que es un deporte inventado por un maestro que está teniendo mucho éxito, que obliga siempre a los equipos a ser mixtos, con lo cual juegan chicos y chicas juntos. Y además ningún jugador puede estar más de un tiempo concreto con el balón, con lo cual tampoco hay la típica estrella que salva al equipo, sino que todos juegan entre todos, hay que equilibrar mucho, los niños tienen más habilidad en unas cosas, las niñas en otro, ¿no? Este tipo de cosas que parecen pequeñas van creando, pero sobre todo romper el estereotipo, no discriminar. E insisto, esto es bueno para todos. Yo me he criado en una sociedad patriarcal, normal, era hijo único, en casa no hacía nada, era el malcriado, mi madre se ocupaba de todas las tareas domésticas. Claro, en el momento en que uno es independiente y empieza a vivir solo, se da cuenta de que es un absoluto inútil, ¿no? No sabe hacer nada en la casa, no sabe cocinar, no la tiene hecha una porquería. En fin, esto no es una broma, esto no nos hace encantadores, esto no nos hace solteros, esto lo que nos hace es vivir mal. Y esto es una anécdota, las mujeres son las que más sufren, obviamente, ¿no? Pero la igualdad tiene que empezar ahí, tiene que empezar en ese tipo de actividades conjuntas, en no repetir estereotipos, etcétera. Muchísimas gracias, Jordi. Le damos el pase a Francesca para poder absorber esta pregunta. Vuelvo a repetir la pregunta, Francesca. ¿Qué medidas de educación se pueden implementar en la educación básica para promover la no discriminación sin caer en el radicalismo? No, yo estoy totalmente de acuerdo con la respuesta de Jordi y entonces no tengo nada más que decir. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está relacionada a la anterior. Esta es de Helen Francis Abarca Radines. Ella es de Perú. Dice, ¿qué herramientas se pueden utilizar para cambiar el pensamiento machista? Es un poco ya más genérica la pregunta. Jordi, te damos el pase para que nos puedas para que puedas responder a esta pregunta. Bien, voy a hacer un repaso muy rápido y le doy la palabra a Francesca, que si no la dejo siempre ahí detrás, ¿no? Y es interesante que ella tiene mucha experiencia, ¿no? Que intervenga. Hemos hablado de la educación, hemos hablado de las actitudes personales y creo que en cuanto a las actitudes personales es importante romper esos esquemas del machismo, las bromas machistas, los comportamientos machistas. Yo creo que los hombres tenemos un papel muy importante a jugar ahí, precisamente denunciando esto, ¿no? En nuestros círculos de amistades, en nuestros círculos sociales y también tenemos que utilizar herramientas legales. Yo sé que hay cierto rechazo a utilizar aquello que se llaman las cuotas femeninas, que haya cuotas femeninas en los partidos políticos, en los parlamentos, en las direcciones de empresas. No son, desde mi punto de vista, la herramienta ideal, pero digamos que son un mal menor y que pueden ayudar a dar visibilidad a las mujeres y hacer que las mujeres tengan presencia en esos espacios, ¿no? Por tanto, bueno, por no repetir lo que hemos comentado de la educación, etcétera, creo que esas modificaciones legales y esas cuotas y esas obligaciones de la paridad, por ejemplo, en los parlamentos, etcétera, serían muy importantes, ¿no? En las últimas elecciones en Perú, Rosario sabe que yo estuve allí de observador electoral, ¿no? del Parlamento Europeo, de la misión de la Unión Europea, bueno, tal como ha quedado el Parlamento, pues la presencia de las mujeres no llega ni creo que está alrededor del 25-30%, ¿no? Y hay otros países que están mucho peor, ¿no? Por tanto, que hubieran unas leyes que obligaran a que esa representación fuera paritaria, daría muchísima más visibilidad a las mujeres, ¿no?
Muchísimas gracias, Jordi. Francesca, ¿deseas adicionar algo a esta pregunta, a la respuesta de esta pregunta? Francesca. Repito la pregunta. Hola. Ajá. Hola. ¿Sí? ¿Me puedes escuchar? Entonces, creo que como he dicho, Jordi, es muy importante romper el machismo. Entonces, los hombres tienen tienen que hacer muchísimo para los derechos de las mujeres y es muy importante. Ok, muchas gracias, Francesca. Vamos a dar pase a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo articular con los y las jóvenes esta lucha por la igualdad de género? Cambio ahora cuando ahora la preocupación es dedicarse a tener educación superior y buscar más títulos para poder insertarse en un trabajo y posicionarse. ¿Cómo interesarlos por las luchas para erradicar brechas sociales? Este es de María Magdalena Santa María. Le damos el pase, yo creo esta vez a Francesca para que Francesca pueda responder o de repente mejor vamos con Jordi y mantenemos la estructura de la respuesta de las preguntas y respuestas que vamos llevando. Jordi, te damos el pase. Bien. Bueno, entiendo que lo que se nos pregunta es cómo interesamos a los jóvenes en esto cuando realmente ellos están ahora, pues bueno, con una situación compleja, intentando obtener un porvenir en la vida, ¿no? Estudiar, buscar un buen trabajo y conseguir un grado que les permita tener una buena ocupación, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poco el reflejo de una sociedad bastante individualista en la que estamos viviendo, en la que cada uno mira un poco por su propia vida, por su propio recorrido vital, y nos olvidamos de que estamos condenados por ser humanos, no por otra cosa, estamos condenados a vivir en común y por tanto es muy artificial pensar que una línea de trabajo individual nos va a permitir alcanzar la felicidad si nuestra comunidad no la tiene, ¿no? Yo no tengo tiempo de escribir libros de autoayuda, pero si pudiera, el título de mi libro sería "Deja de autoayudarte y ayuda a los demás". Es decir, el trabajo en la comunidad es un trabajo que nos enriquece también, ¿no? Y el trabajo por la igualdad de género es algo absolutamente fundamental. Por tanto, es compatible. Uno puede estar trabajando y buscando su propia realización personal, sus estudios, su trabajo, que esto es absolutamente normal, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, lo hemos hecho, pero también a esas estructuras, con los grupos de estudiantes, con los grupos de trabajo, con los sindicatos, cada uno donde esté, se puede trabajar y se puede trabajar en la búsqueda de la igualdad de género, ¿no? Es que es absolutamente vital. Si no hay, insisto, ¿no?, igualdad de género, no tenemos una sociedad saludable y, aunque nosotros hayamos conseguido un buen trabajo, etcétera, bueno, luego vamos a tener hijas y las hijas van a sufrir esa desigualdad y nuestras hermanas o nuestra familia la va a sufrir, ¿no? Y por tanto hay que recordar permanentemente que además de la búsqueda individual hay que ayudar tranquilamente, en la medida de nuestras posibilidades, a que mejore la comunidad en la que estamos. Muchas gracias, Jordi, por estas respuestas. De hecho, hay muchas respuestas y definitivamente el tiempo que tenemos para poder finalizar o terminar este seminario es muy corto. Pero vamos a ir con una pregunta más. Esta va a ser la última. Es más bien si es que de repente ustedes tienen más dudas, no se olviden de que pueden hacer los comentarios, pueden usar las redes sociales
para nosotros poder compartir o iniciar una conversación luego de este seminario. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias concretas se ejecutarían en mi comunidad para difundir la igualdad de género? Esta es de Jennifer Jason Bravo. Le damos el pase a Jordi para que nos pueda apoyar con la respuesta para esta pregunta. Bueno, en la comunidad, si estamos hablando en un nivel local, hay que empezar a hablar con las mujeres de la comunidad, y lo primero, tenemos que empezar a recoger datos, ¿no? ¿Cuántas mujeres trabajan, cuántas mujeres no trabajan? ¿En qué trabajan las mujeres? ¿Hay más mujeres en la economía informal que en la economía formal? ¿Cuánto cobran las mujeres? ¿Cuántas mujeres tienen pensiones o tienen ayudas y cuántas no la tienen? Un poco, y hacer esto público, es decir, difundirlo, hacer actividades para que la gente vea que realmente existe esa discriminación. A veces asumimos como que esto es una situación normal y no lo es, ¿no? Nosotros hicimos, por ejemplo, recuerdo una tarea de un grupo de mujeres en mi pueblo, muy simple, ¿no? Pero era un taller en el que denunciaban las frases comunes que utilizamos muchísimas veces y que desprecian a las mujeres, ¿no? Como muchas frases, muchos refranes, muchas cuestiones típicas hacen que las mujeres sean consideradas inferiores, ¿no? Que eso se vaya permanentemente asumiendo como normal, ¿no? Ese tipo de, bueno, fue un taller muy, ya digo, muy instructivo, donde nos dimos cuenta de que a veces, sin quererlo, estamos provocando esa discriminación. Luego hay que lógicamente dar esto a difundir, hacer actividades, hacer talleres, hablar con la gente y buscar sobre todo a la juventud. Hay unos datos para mí alarmantes en Europa que nos dicen que las generaciones jóvenes son todavía más machistas que las generaciones mayores, porque hemos ido hacia atrás, ¿no? Como los cangrejos, ¿no? Son algunas ideas. El trabajo concreto de cada comunidad es difícil, insisto, porque tenemos una presión social muy grande, pero hay que poner imaginación. Sobre todo hay que buscar también el punto lúdico. Quiero decir, aquí no estamos haciendo esto porque queremos, porque nos hace felices trabajar por nuestra gente, por la comunidad, y también hay que hacer fiesta, y también hay que saber disfrutar, y también hay que saber unir a las personas, y sobre todo no dejar a los hombres al lado, ¿no? Como si esto no fuera una cosa que a ellos no les incumbe, porque eso sería un error. Ok, muchísimas gracias, Jordi, por absolver estas preguntas. Bueno, yo quiero, antes de hacer ya, dar paso ya al cierre de esta sesión, de repente invitar a Francesca para algunos comentarios sobre esta pregunta y luego ya proceder con el cierre. Francesca, ¿tienes algún comentario? Sí. Yo también creo que la educación y trabajar en la comunidad a nivel local es muy importante, y pues hablar con las mujeres y sensibilizar a los hombres también. Y pues creo que es muy importante también trabajar con las organizaciones internacionales como ONU Mujeres y otras organizaciones, y utilizar instrumentos como por ejemplo el Global Gender Equality Database también. Muchísimas gracias, Francesca. Agradecemos que puedas compartirnos toda tu experiencia con todos estos instrumentos y páginas web y también herramientas que desde ONU Mujeres se vienen trabajando y que pueden ayudarnos a encontrar información, data, para nosotros empezar a trabajar desde nuestras comunidades para empoderar a las mujeres y de alguna manera contribuir con el desarrollo de la comunidad de manera conjunta, hombres y mujeres. Muchísimas gracias también, Jordi, por compartirnos sus experiencias y por darnos estos consejos importantes de cómo nosotros podemos desde nuestras esferas poder empezar a trabajar desde la casa, desde la escuela, dentro de nuestras comunidades, cómo poder empezar a hacer advocacy. Es importante que nosotros también empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Yo creo que lo más importante es que nosotros cambiemos nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos no entendemos que seguimos realizando algunas actividades o seguimos teniendo cierto tipo de paradigmas que por más que realizamos una charla, un convenio, todavía
dentro de casa no nos sacan de estas estructuras que las que queremos romper. Agradecemos a todos los participantes que han estado en este seminario. Muchísimas gracias por atender. Los invitamos, agradecemos también a ambos ponentes, a Francesca Sopi y a Jordi Sebastián, Francesca de ONU Mujeres y Jordi, bueno, que ahora es parlamentario europeo. Agradecemos por compartir todo su conocimiento y a los participantes nos disculpamos por no poder haber respondido todas las preguntas, pero sí les solicitamos que puedan de repente seguir con los próximos, atendiendo los próximos seminarios, puedan seguir invitando a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus amigos, hombres y mujeres, porque este es un tema que se tiene que trabajar de dos. El próximo seminario va a ser el 25 de julio y el tema es el empoderamiento económico contribuye a reducir las brechas de género en mi comunidad. Vamos a analizar estadísticas regionales y bueno, y el último webinar es el 4 de agosto. Entonces los invitamos para que puedan ustedes inscribirse en estos seminarios. Recuerden que aquellas personas que desean obtener su certificado de participación necesitan inscribirse en todos los seminarios. Y el 5 de agosto va a haber una evaluación final. Pueden revisar los videos en la página de YouTube de Empower Women, para que puedan reforzar las sesiones y esta información y que puedan dar una buena evaluación. Y bueno, pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook en Empower Women y también por Twitter en @EmpowerWomen. Y ahí mandarnos las preguntas. Muchísimas gracias a todos por atender este seminario. Muchas gracias Jordi, muchas gracias Francesca por estar aquí el día de hoy. Y los esperamos en el próximo seminario. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Hasta luego.